Bien, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hacer la clase de lo que es control publicitario a nivel nacional, ¿no? En la clase anterior hemos visto la base legal de lo que es el control publicitario, ¿no? Sobre la ley 29459, sobre el decreto supremo 016, todo lo que dice que tiene que ir en una publicidad, ¿no? Lo más importante son las precauciones y las advertencias que tienen que ir en una publicidad, eh, sea cual fuese, y sobre todo que tenga una letra que sea legible, ¿no? Que podamos leerla. Pero muy aparte de eso, también hay que hablar de quienes realizan este control publicitario, ¿no? Las instituciones que los realizan es la DIGEMIT y Indecopi, ¿no? La DIGEMIT aplica sanciones administrativas y el Indecopi lo que es una sanción económica, ¿no? Él es el que cobra de acuerdo a la sanción que amerita darle 1, 2, 3 UIT, ¿no? Pero ¿quién controla en la DIGEMIT la publicidad de medicamentos? Cuando hablamos de un control de publicidad, un control publicitario, es un proceso, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Controla, vigila, ¿no? Y detecta, ¿no? Capta y analiza todo lo concerniente a lo que está escrito en una publicidad, ¿no? A toda la información que se puede observar o que se puede escuchar en una publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que dice en una publicidad escrita o de repente que nosotros vemos en la televisión o escuchamos en una radio, toda esa información tiene que estar en su registro sanitario, ¿no? ¿Y quién realiza ese control publicitario? Un grupo de químicos farmacéuticos que trabajan obviamente en la DIREMIT o DIRIS, ¿no? Que se llama equipo de control publicitario, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este grupo de control publicitario? Salvaguardar, proteger, ¿no? La salud de la población, frenando de alguna manera la influencia que ejerce una publicidad sobre un usuario, ¿no? Un consumidor, ¿no? Por ejemplo, podemos observar aquí en las imágenes una familia, ¿no? Que está viendo una publicidad y ellos se sienten que están teniendo una similitud con todos supuestamente los síntomas que presentan con lo que presentan en la televisión, ¿no? Entonces se sienten identificados y salen inmediatamente a comprar medicamento a la farmacia y automedicarse, ¿no? De alguna manera influyen las publicidades en los consumidores. Entonces, este grupo de control publicitario tiene la finalidad, pues, de controlar toda la información que se emite en las diferentes publicidades. ¿Cuál es el objetivo del control publicitario? Optimizar las normas que cautela la publicidad, ¿no? Para que las empresas ejerzan un marketing ético a favor de la población, o sea, que se emitan toda la información correcta, que no exageren, que no mientan, ¿no? Sobre las publicidades. Monitorear y asistir las DIRIS, direzas y jerezas para una mejor efectividad del control publicitario a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de monitorear y asistir a las demás entidades como la DIRIS o DIREMIT, hablamos de la cabeza, ¿no? De lo que es el control publicitario que se encuentra obviamente en Lima, ¿no? Ellos monitorean y asisten a las demás regiones. ¿Con qué finalidad? De controlar lo que es esta publicidad, ¿no? Y también establecer alianzas estratégicas, ¿no? Para poder fortalecer las acciones del control publicitario. ¿Y entre quiénes se dan estas alianzas? Entre la DIREMIT, o mejor dicho, la DIGEMIT e Indecopi, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión y el rol rector de este grupo de control publicidad? Cuando hablamos de su misión, es velar y controlar que la publicidad se brinde o que se brinda, pues tenga una información de calidad, ¿no? Veraz, que sea verdadera, que sea objetiva, ¿no? A todos los profesionales de la salud, pero no solamente a ellos, sino también a toda la población. ¿Es así?
Entonces, el rol rector de este grupo de control es dirigir y supervisar todo lo que es el control publicitario a nivel nacional, pero no solamente a nivel nacional. O sea, una entidad va a viajar a todos los demás, a las demás regiones, ¿no? Entonces, lo hace por regiones, ¿no? Todas esas regiones van a tener toda su información, la cual van a emitir mensualmente a la cabeza, ¿no? Que ejerce este control de la publicidad. Su misión es velar y controlar que las publicidades se brinden a los profesionales de la salud y a la población, ¿no? Como les mencioné, una información de calidad, objetiva y veraz. La evaluación de la publicidad, ¿no? Es un proceso de control y vigilancia sanitaria que tiene por objeto detectar, captar y pesquisar, ¿no? También analizar y evaluar la calidad de la información que difunden las publicidades de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Dice detectar, captar, pesquisar. Cuando hablamos de pesquisar es que van a ir este grupo que está pues controlando lo que es la información de la publicidad, va a las boticas y captan, ¿no? Estas publicidades, por ejemplo, la que observamos acá, ¿no? Entonces ellos cogen una publicidad, la pesquisan, por así decirlo, ¿no? Pesquisan o se llevan una publicidad y llenan el acta, un acta que ellos llevan, y llenan ahí con toda la información de la publicidad, con toda la información de la botica, ¿no? Pero cuando ellos emiten el informe al laboratorio, ¿no? Entonces no indican que yo lo encontré en la botica Mi Farma, ¿no? O en la botica Zabaleta, por ejemplo, o en la botica Guerra, no. Ellos solamente informan todo lo que pueden ver en la publicidad, si es exagerada, si es subliminal, si no tiene una información adecuada, ¿no? Entonces todo eso informan. Hasta incluso cuando Indecopi sanciona al laboratorio por las publicidades que son exageradas o de repente subliminales o no dicen toda la verdad, ellos no dicen de dónde la han obtenido, ¿no? Entonces, el día que vayan a hacer a las boticas de donde ustedes trabajen o sean dueños, pues normales, denle las publicidades a este grupo de control publicitario, ¿no? Sin miedo, porque ellos en el momento que informen, no van a informar de dónde la han obtenido, ¿no? Solamente van a informar el contenido de la publicidad nada más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han habido muchas boticas que evitan recibir publicidades porque dice que las van a sancionar, no, que de repente los laboratorios van a tomar alguna represalia con ellos o simplemente las esconden, ¿no? Pero no, eso no debería ser porque no estamos haciendo un favor a la población en general de poder controlar la información de estas publicidades, ¿no? Para esto se dieron criterios éticos para la promoción y publicidad de los medicamentos, ¿no? Entonces, estos se han dado, primero fueron dados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, recién en el año 2020 se han aplicado aquí en el Perú, ¿no? Entonces nosotros o solamente los controladores de las publicidades se guiaban o tenían como base, tenían el decreto supremo 016, ¿no? Entonces ahora aparte del decreto supremo 016, aparte de eso, a partir del año 2020 están los criterios éticos para la promoción y publicidad de los medicamentos, ¿no? Que se llama norma ética de salud, ¿no? ¿Qué establece esta norma? Como ya les mencioné, establece pues los criterios éticos, ¿no? Para la promoción y publicidad de los medicamentos. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Es contribuir a proteger la salud de la población peruana a través de la promoción y publicidad ética y responsable, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos conlleven a una automedicación ni nos engañen el día que nosotros compremos un medicamento, ¿no? Como en las primeras clases
de primera clase de publicidad que ustedes pudieron observar, ¿no? Que vendían unas cremas que te decían que si las untabas en tu cuerpo, pues estas te podían reducir la medida en 3 minutos, ¿no? Cuando era totalmente falso, pues, ¿no? O el Cicatricure, por ejemplo, ¿no? Que cuando recién empezó a salir te decían que te borraban las cicatrices, te decían que te borraban las estrías, las arrugas, ¿no? Te las borraban, te las eliminaban, es lo que decían, ¿no? O del shampoo Nacho, ese shampoo Nacho, que te volvía el cabello rubio. Entonces, eso es lo que decían en estas publicidades, ¿no? Entonces, esta empresa Genoma Lab, que no es un laboratorio, sino una empresa Genoma Lab, fue sancionada con muchísimas UIT, ¿no? Por emitir publicidades falsas. Sí, como les mencioné al inicio de estas clases, hoy en día nosotros podemos observar en esas publicidades que te dicen te atenúa, ¿no? Te atenúa las cicatrices, te atenúa las manchas, te atenúa las estrías, ¿no? No te dice te borra o te elimina, no te dice te atenúa, ¿no? Entonces ya han podido corregir ellos esas publicidades, porque cuando se emitían las primeras, la gente se alocaba en comprar, no, voy a comprar porque me borra las cicatrices, me borra las estrías. ¿Quién no quisiera eliminar las estrías o las arrugas del cuerpo, ¿no? De la cara. Entonces, ha sido una publicidad exagerada. Entonces, controlan toda esa información. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta norma técnica? Se aplica a todos los establecimientos de salud públicos y privados. O sea, cuando hablamos de privados, hablamos de boticas y farmacias que pertenecen a cualquier persona, ¿no? Y cuando hablamos del sector público, hablamos de todas aquellas que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, las publicidades no solamente las vamos a encontrar en boticas y farmacias particulares, ¿no? También las vamos a encontrar en establecimientos farmacéuticos de hospitales, porque ahí también a veces requieren requieren medicinas y a veces los visitadores médicos dejan publicidades en farmacia, ¿no? Muy aparte que les dejen pues a los médicos. Entonces, por eso es que esta norma aplica a todos los establecimientos, tanto públicos como privados, ¿no? Entonces, hay algunas disposiciones específicas en esta publicidad, en estos criterios, ¿no? Que esto se desarrolla, ¿no? Pero vamos a poner lo más principal. Se dice de los criterios éticos específicos para la promoción y publicidad de productos farmacéuticos de venta con receta médica, ¿no? Entonces también van a controlar este grupo de control publicitario, medicamentos con receta médica, y dónde van a obtener estas publicidades. Las van a obtener en las boticas y farmacias y con los prescriptores, ¿no? Con los médicos, con los odontólogos, entre otros. De los criterios éticos específicos para la promoción y publicidad de medicamentos, herbarios, productos dietéticos y de recursos terapéuticos naturales. También habíamos mencionado en la clase anterior que en el Decreto Supremo 016 hablaba de lo mismo, ¿no? Que no por el hecho de ser medicamentos hechos a base de plantas o productos dietéticos o derivados de productos naturales, entonces iban a estar, pues, no iban a tener un control, ¿no? No. ¿Por qué? Porque se supone que las plantas contienen principios activos de los cuales pues también han sido hechos los medicamentos, ¿no? Algunos de los medicamentos. Entonces, en el caso de estas plantas naturales necesitamos saber las cantidades y necesitamos saber las concentraciones que van a poder llegar a un paciente, ¿no? Y que no le pueda causar daño. Entonces, no por ser un producto natural vamos a tomarlo en las cantidades exageradas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos malogra nuestros órganos, nuestro hígado y nuestros riñones, ¿no? El hígado es donde se metabolizan los medicamentos y los riñones es por donde se excreta, ¿no? También habla sobre, no solamente sobre los productos farmacéuticos, sino también sobre los dispositivos médicos, ¿no? Sobre las agujas, jeringas, los profilácticos o condones que también se les conoce, ¿no? Entonces, también habla de los criterios éticos específicos para la promoción de la publicidad de establecimientos farmacéuticos,
¿no? Sobre la publicidad en eventos y actividades, o sea, cómo deben de hacerse este tipo de publicidades, ¿no? Tanto en establecimientos farmacéuticos como de repente en algunos eventos o actividades que realice algún laboratorio, ¿no? Entonces, tiene que también estar acorde con lo que dicen estos criterios, con la norma técnica que ha salido y también con el Decreto Supremo 016, ¿no? Y también habla de los productos dietéticos, ¿no? Esta norma técnica contiene criterios específicos para la promoción de la publicidad, ¿no? Productos farmacéuticos de venta con y sin receta médica. Obviamente que estas publicidades son para estos dos productos, ¿no? Con venta con receta médica y venta sin receta médica. Entonces, medicamentos herbarios también, como les mencioné, dispositivos médicos, productos sanitarios, tiene que ver también con establecimientos de salud públicos y privados y muestras médicas y gratuitas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que le mencionaba en la clase anterior, ¿no? Sobre las muestras médicas, a quienes se les debe de dar, no se les debe de dar promociones a los pacientes, ¿no? Si, ¿cuánto te recetó el médico? Te recetó una caja, bueno, si me compras a mí la caja, yo te regalo media caja más, ¿no? Eso está totalmente prohibido hoy en día, ¿no? Y como les mencioné también, habla, cuando se refiere a los establecimientos de salud públicos y privados, habla también de los visitadores médicos, ¿no? Las horas en las cuales ellos deben de entrar a los hospitales, hablar con los médicos, no hacerlo durante las horas de trabajo, porque interrumpen a los pacientes que se van a atender, ¿no? Como les mencioné también, se supone que si nosotros vamos a un establecimiento a hacernos ver es porque nos sentimos mal o estamos un poco graves, ¿no? Entonces, para que una persona venga y quite ese espacio o ese tiempo que es tan precioso para una persona enferma, entonces, enhorabuena que han aplicado normas, ¿no? Y sanciones para los laboratorios que provoquen pues este tipo de desorden en un centro de salud, ¿no? Entonces, eso es lo importante de quién hace el control